Buenas noches a todos ustedes, todos los filatelistas presentes, a todos los compañeros de Latinoamérica que nos acompañan en una charla más. Luego de 48 horas de desidio, 48 horas muy difíciles de sobrevivir sin los unos y los otros, hemos pasado unas fiestas apergaminadas, unas fiestas de Nochebuena interesantes en familia, unas fiestas de Navidad más interesantes con descanso, pero lamentablemente sin charlas de mi oficina. Mi oficina estuvo ausente por 2 días, dándonos un espacio para refugiarnos con la familia, pero no podemos negar que mi oficina es parte ya de nuestras vidas, es parte cotidiana de nuestro quehacer doméstico, es nuestra parte cotidiana del día a día. Y este día tenemos una charla más, volvemos a retomar las charlas, esta vez con Ecuador, Ecuador y los sobresellos de control provinciales de 1902, más conocidos como los famosos incendios. También tenemos una segunda parte donde vamos a tratar sobre los sobresellos de control provinciales de 1907, 5 años más tarde, conocidos como los consejos escolares. El día de hoy, 26 de diciembre 2020, uno de los últimos días de este difícil año, Paul Novoa les da la bienvenida a mi oficina, a los colegas latinoamericanos y a los youtubers que nos están viendo de día, de noche, en la tarde, en cualquier parte del mundo, en cualquier continente del mundo. Bienvenidos a la charla de hoy de mi oficina. Es importante realizar los agradecimientos especiales a las personas que han dejado todo de lado por acompañarnos durante todos los días, absolutamente desde que empezamos con este proyecto de mi oficina. Es Alfonso Molina, quien está junto a nosotros desde Costa Rica, noche tras noche, 8 de la noche, pegado a la pantalla. Y Henry Márquez, que no es nuestro director técnico, nuestro jefe en charlas, jefe en todo lo que respecta al área técnica, al área de ingeniería, al área de tecnología, y el organizador, presidente ejecutivo también de estas charlas de mi oficina, Henry Márquez, desde San Francisco, Estados Unidos. Nuestro amigo peruano nos atiende todas las noches, agradecimientos especiales para él. Anfitriones de mi oficina en el ciberespacio. Me voy a tomar el tiempo para agradecer también a los miembros de los clubes del Ecuador que día a día nos acompañan y nos dan ánimos para continuar en esta labor simpática, esta labor interesante de difundir la cultura de las estampillas, de la filatelia a través del Internet. Agradezco a la Asociación Filatélica Ecuatoriana, a sus socios que nos acompañan aquí, a los socios del Club Filatélico Guayaquil y también a los colegas de la FIAF, y agradecemos a la FIP que nos ha dado el logo para poder utilizarlo, que es un gran espaldarazo para las conferencias de mi oficina que están batiendo un récord no solamente a nivel regional, sino a nivel mundial. En lo que respecta a filatelia, un agradecimiento a la Federación Internacional de Filatelia, FIP también. Me voy a tomar unos pocos minutos con todo el respeto de la audiencia para hacer un pequeño recuento de las charlas entregadas de mi oficina por mi persona y por las personas que me han pedido colaboración, personas cercanas a mí que me han pedido colaboración. En este caso, hemos entregado unas charlas en conjunto, en equipo, hemos trabajado varios de los ecuatorianos en estos temas, y quisiera hacer un recuento de las charlas para que tengan una idea de lo que se ha visto el 2020, aprovechando que estamos ya cerrando el año, que esta es la última charla del Ecuador en este diciembre del 2020. Arrancamos hace muchos meses atrás con el Medio Real Azul, que es la primera estampilla del Ecuador, muy querida por nosotros. Luego miramos el Unreal en sus colores verde y amarillo, para posteriormente tener charlas del Cuatro Reales, que es una de las estampillas simbólicas, icónicas de nuestro país, muy rara, muy bonita, sus vicisitudes, sus entretelones. Pasamos luego también a revisar una charla muy interesante sobre la segunda emisión, en donde vimos ya las primeras estampillas perforadas del Ecuador. Posteriormente se vio también el tema de los matasellos, en donde hicimos un alcance de lo que es la primera emisión y la segunda emisión, tipos de matasellos, todos las ciudades y las cancelaciones de las oficinas que se habían abierto durante ese periodo de tiempo clásico en el país. Para los amantes de los temas ya de las casas impresoras, también vimos la American Banknote, luego dimos repaso de lo que es la Waterloo, sus contratos dentro del país, y analizamos también lo que es los temas de las emisiones Chávez, del hallazgo Chávez, perdón, el hallazgo de las correspondencias Chávez en los sellos clásicos, en los sobres clásicos del Ecuador. Vimos las falsificaciones tanto de Fournier como de Spiro, las fuerzas de Boston de la primera emisión.
Pasamos repaso también a la línea F, que es el correo marítimo, tanto hacia el norte como hacia el sur del Ecuador, la línea francesa transatlántica que actúa en el país. Dimos revista a lo que es la American Banknote, la Waterloo, como ya les mencioné. Vimos unas charlas pequeñas en Talent Show de la venta de la bandera, en donde el invitado principal fue la serie Guaranda, para dar un vistazo luego a lo que son las emisiones CIVEC y la colección de Liberal en Óvalo, que es una bonita colección también. Otro tema ecuatoriano que se miró acá, en donde tuve la oportunidad de ayudar al colega que lo dio, fue la serie de Serafín Witter, y pasamos revista a la serie Cucalón, y luego también tuve la oportunidad de ayudar a lo que es la escata del Ecuador, vimos los de timbres, y finalmente en un trabajo como comunado en equipo, hicimos unas presentaciones de 10 personas para todo lo que es un pantallazo general de las casas impresoras del Ecuador hasta el día de hoy. Una conferencia simpática, diferente, que no me la esperé que tenga tantas vistas ahora en YouTube, que ha sido tan popular. Es justamente no del Ecuador, no de mi país, pero que ha calado mucho en los filatelistas, más que nada pienso que jóvenes, nuevos, de diferentes latitudes, de diferentes partes del mundo. Les recomiendo para que la vean, está con muy buen rating de difusión. Es la de estampillas con errores. Estampillas con errores, que se llama Filatelia Singular, errores y variedades en las estampillas. Este es un recuento de las charlas que nos ha dado la oportunidad Henry, nos ha dado la oportunidad Alfonso de compartir por este canal. Sin ellos no hubiéramos podido difundirlas, sin ellos el conocimiento estaría oculto por acá, escondido bajo una piedra. Gracias a ellos las podemos sacar al mundo, gracias a ustedes que nos escuchan y nos apoyan, nos incentivan para seguir haciéndolas. Eso fue lo que hicimos en el 2020. Esta última charla, de lo que respecta al Ecuador, vamos a ver dos partes. La primera parte trata sobre los sobresellos de control provinciales de 1902, son conocidos como los incendios. Una segunda parte en donde vamos a ver Ecuador, los sobresellos de control de 1907, conocidos como los consejos escolares. La bibliografía utilizada para la primera parte de los incendios es el catálogo de los sellos postales del Ecuador de Oliver Bertosa, y es un interesante libro que no lo tenía hace algún tiempo, lo había visto, pero no lo había leído. Últimamente ya lo ojeé con más calma. Está en el internet, está en la biblioteca de la Flaxo, de la Casa de la Cultura, está al alcance de todos. Es la guía de Guayaquil, el almanaque de la Nación para los años de 1902 y 1903. Es justamente un libro que me ayudó bastante para hacer esta presentación. El día de hoy se lo recomiendo, Almanaque de la Nación. Un parte interesante del tema el día de hoy es obviamente Guayaquil. Los incendios han estado presentes lamentablemente en nuestra querida Guayaquil. Para irnos un poquito en el túnel del tiempo, como digo yo, nos vamos a regresar al 1547, en donde, para tener una idea todos, vamos a ver que Guayaquil tenía aproximadamente 150 habitantes. Para 1563 subieron a 200 habitantes y así sucesivamente, hasta que en 1678, prácticamente 100 años después, teníamos ya 6.000. Me he saltado en 1620, en donde ya se habla de un primer incendio, de uno de los tantos incendios, un incendio fuerte, que es el incendio del año de 1624, donde reduce la población drásticamente en un prácticamente 70%. De 2.000 habitantes bajan a 700 habitantes la población de la ciudad de Guayaquil para 1635. Las invasiones piratas también eran muy cotidianas en la ciudad, y obviamente los incendios que les he mencionado. Continuamos luego viendo cada 100 años, de 1600, 1700 hasta 1800, cómo es más o menos el parangón proporcional de incremento de población, llegando hasta 1816 con 20.000 habitantes de la ciudad de Guayaquil. Los incendios fueron tantos y tan continuos que se han seleccionado entre los más terribles a dos, que son los que les voy a contar el día de hoy. En 1693 era una pequeña población que estaba en los cerros de Santa Ana y los cerros del Carmen. No vamos allá de la calle Loja, y obviamente estos eran los límites colindantes de la ciudad en el año mencionado. No podía crecer más allá del Santana y el Cerro del Carmen, que son ahora centros turísticos muy interesantes. Esto es para el año 1693. Continuando, vemos ahora ya no de los censos, sino hablando de los incendios, exactamente qué hicieron los incendios. En 1583 vemos que se perdieron la mayor cantidad de casas, en 1592
fue un incendio muy grande, no se ignora la cantidad de casas quemadas, 84 casas quemadas para 1620, 1624 pirata Jex Eremite ataca e incendia Guayaquil, 1632 arden más de 100 camas, y así vamos viendo que se quema todo el barrio de Las Peñas en 1628, y finalmente en 1687 los corsarios invaden Guayaquil y sin querer la incendian al prenderse la barraca que ocupaban. Básicamente, el fuego más importante, más grande, más devastador fue el fuego grande. Es un dantesco incendio que se dio en 1764, donde se quemaron 200 casas. Básicamente desplomó la ciudad y quedaron apenas 4.000 habitantes sumidos en la pobreza. Este es un parangón de todos los incendios que acabaron con Guayaquil, que acababan con Guayaquil en esa época. Guayaquil, el problema era que estaba construida con unos materiales demasiado inflamables, no tenía el cuerpo de bomberos que tuvo más tarde. Finalmente, el fuego más grande que hubo en el año en los 1700 fue el Fuego Grande. Fue un increíble incendio que arrasó totalmente la ciudad de Guayaquil el 10 de noviembre. Básicamente se llevó desde la denominada Ciudad Vieja hasta el puente que limitaba con la Ciudad Nueva. El Colegio de la Compañía de Jesús también fue quemado. Este es uno de los grandes incendios de la historia de Guayaquil. La mayoría de viviendas desaparecieron, se enumeran alrededor de 150. Permanecieron pocas estructuras en pie, cientos de personas perdieron las vidas y sus puestos de trabajo. Básicamente hubo una lluvia que por suerte ayudó a apagar este incendio en la ciudad de Guayaquil, es el denominado Fuego Grande 1764. Pasando ahora a analizar el incendio que nos atañe, el incendio que nos lleva a los sellos que vamos a hablar hoy día de hoy, el incendio de que dio paso a la contramarca filatélica, es el incendio ocurrido en 1902. Es exactamente hace 118 años que ocurrió este incendio, es el denominado Incendio del Carmen. El incendio se produjo del 16 al 17 de julio. En esta guía de Guayaquil que les menciono, en el Almanaque de la Nación, nos empiezan ya a informar el tema de que no podían ellos continuar con un poco de planes que tenían debido al incendio fatal que ocurrió. Dentro de esta guía vemos que en la parte de enero ya nos hablan de lo que, los años anteriores que había ocurrido, hacen las memorias y ahí podemos ver que hablan de que la inauguración del Teatro Olmedo fue en 1857 y el mismo fue incendiado en 1899. Es decir, los temas de incendios estaban prácticamente en cada mes en esta guía de Guayaquil. Hablan también del incendio de la iglesia de San Agustín y de Nueve Manzanas, que ocurrió el devastador incendio de 1896, el más grande incendio de los años 1800. En octubre, finalmente, se habla también del gran incendio que ocurrió en el que les mencioné, en 1896, que destruyó media ciudad, desde la calle de Aguirre hacia el norte hasta el último edificio de Las Peñas, inclusive la cervecería, en 1896. Es en cuando ya empiezan ellos a actuar, a crear medidas de seguridad para evitar incendios, en donde el Congreso ya actúa, se crean los bomberos, se crean un poco de normalidades, regulaciones para los temas de la construcción, se crea un poco y se intenta poner orden para que esto no afecte, no siga afectando de la manera tan drástica que estaba afectando. El incendio que nos atañe ocurrió en julio, es justamente en donde podemos ver cómo los cambios que se dieron en edificaciones de 1899 a 1902, luego del incendio, en donde muchos hospitales y muchas edificaciones se perdieron completamente. El incendio tuvo su nombre como el incendio del Carmen. Este fue el último gran incendio, ocurrió a las 9:30 de la mañana del 16 de julio, arrancó. Este fue el día de la Virgen del Carmen, es por eso que se denomina el incendio de El Carmen. Se inicia en la esquina de las calles Pichincha y Municipalidad, hoy día a la 10 de agosto, y se extendió rápidamente por 26 manzanas, arrasando 700 casas y dejando a la intemperie 15.000 personas. Este incendio hizo que los correos sean saqueados y las estampillas sean robadas. ¿Qué es lo que pasaba en los correos de Guayaquil por estos tiempos? ¿Cómo eran un poquito las comunicaciones para adentrarnos ya en la historia postal de la filatelia y ya pasar un poquito a la página de la historia de los incendios que arrasaron la ciudad de Guayaquil, ir ya entrando un poquito al tema filatélico? Vamos a analizar también ahorita el tema de historia postal, cómo se desempeñaban los correos en esa época. Vemos que este documento nos indica que los correos de Guayaquil para 1902 y 1903 tenía correos mixtos que enviaba comunicaciones y encomiendas. Teníamos una
principal destino era de Guayaquil a Guaranda e intermediarios, que salía, por ejemplo, los miércoles de 7 a 11 de la noche, llegaba a Babahoyo. Babahoyo es en el área de la costa, pasaba a Bolívar, Chimbo y subía a la cordillera para llegar finalmente a la sierra, a la ciudad de Guaranda. Este era el paso de Guayaquil a Guaranda, de la subida a la cordillera. Ustedes pueden ver el mapa, Guayaquil a mano izquierda, la cordillera está, Guaranda está justamente en el centro de la serranía ecuatoriana y se pasaba por Babahoyo. Babahoyo en esa época se conocía como Bodegas, era el cruce que usaba esta ruta Guayaquil-Guaranda. La ruta de regreso era la misma prácticamente de Guaranda a Guayaquil, ahí están las fechas, ahí están los horarios. Teníamos que demoraba alrededor de 8 días lo que es Guayaquil-Guaranda, ¿no? Y ida y vuelta 8 días más. Acá a la derecha ustedes pueden ver en la parte superior que es el cambio en las comunicaciones de Guayaquil a Quito, se realizaban vía Alausí. Alausí es al sur de Babahoyo, se subía a la cordillera a una pendiente mucho más elevada que la de Babahoyo a la sierra, y luego de Alausí seguía por la carretera de la cordillera, por la autopista de la cordillera que se llama, de la serranía ecuatoriana hacia el norte, pasando por Riobamba, Ambato, Latacunga, Machachi, llegando finalmente a Quito. Esta se llama la carretera de los volcanes porque es una carretera en donde tienes a ambos lados volcanes de la cordillera de los Andes. Vemos también que salían los lunes, llegaba los sábados a Quito, prácticamente 5 días, y el regreso era una cosa de similar. 5 días era lo que se demoraba el correo de ida y vuelta, Guayaquil a Quito, vía Alausí. Teníamos en cambio las comunicaciones de lo que es Guayaquil a Esmeralda salen por vapores caleteros. Estas se daban vía Océano Pacífico, de Guayaquil hacia el norte, hacia Esmeraldas, la ciudad fronteriza con Colombia. También tenemos hacia el Oro, hacia Manabí y Esmeraldas, a mano izquierda, como eran las comunicaciones desde esa ciudad para esta época. Y finalmente a Cuenca, que era hacia el sur. Hacia el sur teníamos la vía de Alausí, que es la que se usaba para ir a Cuenca y para llegar a lo que es Azogues y Cañar, que son las provincias en el sur del Ecuador. Otros sitios a donde tenía acceso el correo de Guayaquil en aquellas épocas eran sitios más cercanos, como Santa Elena, Chandulma, El Aralto y Colonche, en donde teníamos las salidas de Guayaquil y las llegadas a mano derecha. Ustedes pueden ver, también había servicio para Balao, para Puná, Yaguachi, Pozorja, Morro, San Naranjito, que son cosas muy cerca, de ciudades muy cercas, pueblos muy cerca de Guayaquil. Y teníamos también a Puna, Puna, que es una isla que queda al frente, muy bonita, muy pintoresca, en donde vemos que los vapores de la compañía sudamericana y los vapores de la Pacific Steam Aviation Company eran los que servían a la isla de Puna. Un dato muy interesante. Esto está firmado por el administrador de correos, M.M. Suárez, en Guayaquil, marzo de 1903. El tiempo que ahorita nos da. Justamente para ver los temas del interior de la República, las cartas, los costos esta vez, las tarifas internas para los amantes de la historia postal, los amantes del estudio de los sobres. Aquí ustedes pueden ver los pesos en gramos y una detallada recopilación de lo que son los costos. Muy, muy, muy detallada para las cartas, muy detallada para las encomiendas y muy, muy, muy buena también para los bultos, expedientes, oro en polvo. Todo está en esta guía de Guayaquil. Aquí también podemos ver las muestras sin valor y el costo de los impresos. Esto ya para lo que es del exterior, conforme a la convención de la Unión Postal Universal, que ya Ecuador pertenecía a la misma. Aquí están los costos. Ustedes pueden verlas, compararlas con los sobres. Esta tablita les puede ayudar mucho para hacer sus estudios de historia postal. Continuamos para lo que son ya pesos más fuertes, para lo que son paquetes más pesados, cartas más pesadas. Aquí tenemos inclusive los impresos que iban subiendo de peso, iban cambiando de valor, y las muestras sin valor. Esas no estaban catalogadas acá. El Correo de Guayaquil tiene sus disposiciones sobre las encomiendas y las tarifas de libranzas y otros. Estos son un poquito fuera del tema, pero como estaba en el libro decidí ponerlo, ya que también hemos visto conferencias sobre libranzas acá, y hemos visto conferencias sobre encomiendas, o vamos a ver buenas conferencias sobre encomiendas futuras. Aquí podemos sacar un poquito de información sobre este tema que pasaba en los correos de Guayaquil en esa época. Los paquetes postales, de acuerdo a los tratados cerrados con Francia y Alemania,
peso hasta 5 kilogramos. Aquí tienen un poquito de detalles de lo que son los paquetes postales. Guayaquil y sus habitantes. En 1902, hablando un poquito de la etnología de la constitución de los habitantes de Guayaquil, vemos que era una ciudad muy insalubre. Lamentablemente, en 1902 los fallecimientos excedían a los nacimientos en un 17%, es decir, la población se reducía. En Guayaquil, en 1912, también los fallecimientos superaban a los nacimientos, en cambio en un 23%. Esto no ocurría en Quito ni en otras partes de la ciudad. Había muchas plagas, muchas pestes, muchas enfermedades en Guayaquil. Lamentablemente los incendios también diezmaron a la población. Y la inmigración europea, la fuente principal para el crecimiento de varias ciudades como Buenos Aires, Sao Paulo, Río de Janeiro y Montevideo, no jugó rol alguno en este caso en Guayaquil en esta época. En esta época, a diferencia del pasado colonial, en donde sí estaba lleno el puerto de extranjeros, esta época de los principios del siglo de 1902-1912, la época que nos atañe, a esta charla no contábamos con flujo de inmigrantes europeos. Como les manifesté, durante el incendio de julio, se produjo un fuerte robo de sellos en el Correo de Guayaquil y las autoridades, para evitar el uso de los sellos robados, decidieron sobrecargar las existencias robadas, las existencias de stock existentes en la ciudad y en otros depósitos de la ciudad de Guayaquil con contramarcas de control. Existen 13 marcas para 11 provincias. Algunas de las marcas, algunas de las provincias repetían, tenían 2 marcas, y existe una marca oficial para el canje de sellos. Esto se realizó con estampillas, con timbres fiscales, con papel sellado y con fórmulas telegráficas. Es decir, 13 marcas provinciales se usaron, 11 provincias y una marca oficial para canje. Según IBJ, el libro 1902, página 472, un alemán testigo del incendio nos informó que, aparte de que el edificio de correos no se quemó, tampoco se oyó hablar de un robo, y que él considera que el objeto principal del Estado, del gobierno, fue lograr una mejor venta de los sellos para recaudar fondos para la reconstrucción de las escuelas incendiadas. Son las teorías de que no hubo ningún robo, de que no se quemó el correo. Otras personas dicen que se empezó a quemar y que debido a eso se produjo el robo. Eso queda por estudiar. 11 provincias usaron las 13 sobremarcas y una empresa también usó esta contramarca. Los incendios, los sellos y la correspondencia. Los sellos resellados fueron los sellos de la serie de 1901 de Waterloo. Es una serie muy bonita que tienen ustedes aquí en pantalla. Básicamente son 8 valores. Estos estampillas, los stocks de estas estampillas fueron tomados y fueron sobrecargados para diferenciarlos de los robados y poderlos usar en la correspondencia habilitada. Estos son las estampillas fiscales, estampillas muy bonitas, diversos colores, también emitidas por la Waterloo. Vamos a enumerar las provincias por orden alfabético, y lo más importante de esto y lo más bonito es obviamente las cartas. Las cartas son las cosas que más nos interesan. Lamentablemente las estampillas fueron sobrecargadas con sellos de caucho, o sea que apenas se realizaron las sobrecargas, los primeros meses ya aparecieron falsificaciones. Existen muchas falsificaciones de estas estampillas, por lo que es recomendable buscar y coleccionar las cartas. La provincia de la Suay, no contamos con cartas de la provincia de la Suay para indicarles. Tenemos la provincia de Bolívar, que usó una palabra resellada con dos cachis abajo figurativos de adorno, alegóricos, y tampoco contamos con sobre de Bolívar. Cañar reselló en bloques de 4, con este sello rojo, esta provincia de Cañar. Y aquí ya podemos ver uno de los primeros sobres para lo que son estos sellos del Carchi. Esto, como ustedes pueden ver aquí, es justamente un sobre donde se ve muy pequeño el resello de la contramarca de incendio. Estos sobres, para que ustedes tengan una idea, yo le daría una relación de 100 sobres sin contramarca por un sobre con contramarca. Es decir, son 100 veces más raros que los sobres de esta serie anteriores, ¿no? Básicamente, esa sería la relación de rareza que yo podría aplicar en este caso. Para lo que es Chimborazo, tenemos un resello en varios colores, en azul, en verde. Justamente estos son un poco de los sellos. Tenemos también para la provincia norteña de Esmeraldas un resello en forma del signo de dólares. No se ha encontrado, aparte de este fragmento, ninguna carta de lo que es Esmeraldas. Es bastante raro. Para lo que es de León, la provincia de Cotopaxi, el día de hoy,
se ha encontrado este sobre. Es un sobre muy bonito, marcado en marzo 1904, en donde está enviado a Filadelfia, donde tiene, como ustedes pueden ver, de león en rojo en el horizontal. Tenemos un sobre también bastante interesante, lo que es Guayas. Guayas venía con la firma de una rúbrica de la firma del ministro. Justamente tenemos aquí, este es uno de los más comunes, por decirlo así. Tenemos aquí una marca de control aplicada en noviembre de 1902, enviado a Filadelfia con tránsito en Nueva York. Otro sobre similar, 1902, de Guayas, enviado a Nueva York. Justamente es, como ustedes pueden ver, casi muy leve el resello para poderlos identificar, es muy difícil de ver. Este es un bonito sobre registrado que fue enviado a Nápoles, tiene 20 centavos, recomendado, registrado, 10 centavos para el correo al exterior, menos de 15 gramos, y 10 centavos del registro de la certificación enviado de Guayaquil a Nápoles. Muy raro un sobre de esta naturaleza. Loja franca, de Loja franca no se conocen, de los ríos tenemos varios tipos de sobrecargos de control en los ríos, con el 19 arriba, el 19 abajo, 19 en distintos sentidos. Aquí tenemos una bonita postal también para Londres. Este D es de Tungurahua, interesante el tema de Tungurahua porque hay como 5 o 6 diferentes contramarcas de la letra D. La D y la E, y más interesante también es ver que las contramarcas superiores son unas contramarcas no hechas con sellos de caucho, sino son unas contramarcas hechas en una máquina. Entonces estos sellos no son falsos, no son difíciles, son muy fáciles de discernir si son falsos o no, debido a que tienen la parte de atrás el intaglio de la impresión del tema de la contramarca realizada, lo que no ocurre con los sellos de caucho. Estos sellos son bastante difíciles de falsificar. Hasta ahora no hemos visto, por suerte, sellos falsificados de esta serie, de la parte de Tungurahua, en lo que respecta a la marcación pequeña, en lo que es la contramarca pequeña. La contramarca grande de la parte de abajo es una contramarca de caucho, ya se encuentran falsificaciones. Son las cartas que podemos apreciar de lo que es Tungurahua. Son cartas bastante raras, inclusive aquí tenemos una matasello que nos indica que es justamente la provincia de Tungurahua, muy raro, enviado a California, con tránsito a Panamá y con la recepción atrás en San Francisco, una de las mejores cartas de esta colección. Acá podemos ver también una pareja enviada a Lima, con 20 centavos, con el D, en un correo certificado también, en la misma época, 1902. Estas son las de Pichincha, las que fueron aplicadas en Quito. Tenemos aquí un sobre, también muy bonito, 1902. Y arriba, fiscales. Esta es la empresa que les mencioné, que no es una sobrecarga de la empresa. Los ferrocarriles aplicaron esta. Como ustedes saben, correspondencia ambulante y correspondencia de Ecuador no existe. Debe existir en algún lado, pero no se ha encontrado, aparte de un fragmento y un sobre. Ambulante no se ha visto. Esta contramarca aplicada para el tema de los ferrocarriles, la correspondencia de los ambulantes y los ferrocarriles, para uso dentro de la red ferroviaria ecuatoriana, no se ha encontrado ningún sobre con esta estrella. Y hay posibilidades de la contramarca, la parte de abajo, que dice justamente la palabra contramarca, haya sido usada en el tren, aunque hay versiones de que fue una hechura filatélica el tema de la contramarca que está en la parte de abajo. De la misma manera, tenemos otra C, que es muy dudosa. Se supone que esta es una hechura de la época filatélica de los años 1910, que está marcando dentro del uso. Tal como les digo, no hay sobres, no se puede saber si se usaron o no se usaron. Eso es lo que respecta a los incendios. Una segunda parte, ahora pasaron 5 años más tarde, en donde terminó el tema de los incendios. En este tiempo se usó la serie de Abdón Calderón y se usaron otras series reselladas de emergencia. Fue emitida la serie de 1907 de Waterloo, la siguiente serie. Habían pasado algunos años de los incendios y obviamente parece que el gobierno tuvo buen ingreso de finanzas debido a esto.
inventó los sobresellos de control de 1907, conocidos como los consejos escolares. Los consejos escolares tienen un patrón similar de inicio de los incendios. Estos sellos fueron, estas contramarcas fueron realizadas en los sellos postales de Waterloo y existen dos teorías sobre la misma. Una teoría decía que los fondos eran para impuestos para las escuelas y que cada provincia debía llevar una contabilidad y un control y que con ese financiamiento podían pagar sus escuelas. Otras fuentes inglesas filatélicas de la época decían que esa era una recaudación estatal, más no provincial, y que era para el sistema central del gobierno y que este serviría para el sistema educativo en general y no para cada una de las provincias. Básicamente existen 18 marcas provinciales que se usaron. Posteriormente a estas versiones que hemos leído en el catálogo Munk, que es el catálogo de los años 20-30, existe un artículo en el Coleccionista Ecuatoriano del año 12, del año 1939, el número 12, un artículo de señor Meneses, en donde nos da luces de que esta emisión fue respaldada por un decreto protagonizado inicialmente por Eloy Alfaro, en donde hubo un cambio en el tema de lo que es las finanzas públicas para dar paso a una ley orgánica que dé financiamiento a las escuelas. Esto básicamente, estas luces que nos dio Artículo Meneses ha sido estudiado por Juan Pablo Aguilar y en actualidad filatélica nos da más luces en relación a varias leyes y varios reglamentos que dieron la luz finalmente a esta serie y dando como lugar la conclusión de que fue para financiar la educación en general en el Ecuador. La serie que fue sobresellada es la serie de 1907, la serie Waterloo, muy bonita, un poco diferente a la anterior, esta vez también con muchas diferencias de los dentados, como ya vimos interesantes conferencias al respecto, y también la serie de timbres fiscales de 1907, 1908, el bienio en la parte superior, también de la empresa Waterloo. Ambas emisiones fueron las que fueron contramarcadas con estos sellos de control para financiar la educación en el Ecuador. Arrancamos de la provincia de la Suay, su capital Cuenca, en donde tiene la marcación From. Interesante que querrían decir esas letras, el por qué este From. Entonces podemos ver un sobre muy, muy bonito, muy raro, en la parte inferior, que nos da ya el From totalmente auténtico, justamente de Cuenca, marzo 27, 1908. Estas leyes, estos artículos, estas leyes, estos reglamentos se dieron durante todo el año de 1907 para finalmente en diciembre aprobarse la contramarca de esto y ya a los últimos días de diciembre podemos ver en 1907 algunos de estos sobres contramarcados que son muy raros. Durante todo el año de 1908 fueron usados y aquí vemos una correspondencia a Alemania con 10 centavos con la contramarca de Cuenca. Otra contramarca de Cuenca también muy interesante para Gastón Maricotti, justamente esta es una de Gastón Maricotti, comerciante de Cuenca, justamente para enviada a París, en donde vemos también el From desde Cuenca, enviado a Francia, ¿no? Muy interesante, enero 11, 1908, la contramarca de control. Tenemos un Bolívar que nos habla de que de un número 1907 no se ha encontrado sobre de esto, Cañar, tampoco en lo que respecta a lo que son las letras Cañar, en lo que respecta a esta alegoría del tema de lo que es Cañar, vemos un sobre muy, muy interesante que es un fragmento de la parte trasera de un sobre de duelo en donde existe claramente la marca impregnada de esta, esta provincia. Este consistía en dos sellos, en donde existe en negro y en azul, dos sellos de manera vertical eran los que estaban contramarcados. Aquí a la derecha pueden ver una pareja también en un fragmento, muy difícil encontrar estas marcas de cañar. Lo que respecta a uno de los mejores sobres de la colección es este sobre, sin duda, uno de los más bonitos, más pintorescos, un sobre enviado a Los Ángeles, California, con el 1 centavo, tiene 5 arriba y 5 unidades abajo, 10 centavos, tarifa sencilla para el exterior, donde tenemos una interesante marca que quizás diga de oficio, no la hemos todavía visto de qué es esa marca en verde, pero está enviado acá a Los Ángeles.
una de las mejores cartas, como les menciono, de esta muestra de lo que es el Cañar, la contramarca del Cañar. Hay contramarcas de ciudades más pequeñas. En el Carchi tenemos esta de lo que es Tulcán. Tenemos dos tipos, una de las que usaron dos tipos, con una estrella en el centro y con una fecha en el centro. Solo se han encontrado sellos. Últimamente se ha encontrado un poquito más de papel, papel con fiscales, en donde vemos ya este tipo de contramarca también. Aquí un ejemplo de contramarca del Carchi, que está agrandado. Como ustedes pueden ver, si es que no existe el conocimiento, estas estampillas pueden ser desechadas como fiscales. Las contramarcas son sumamente tenues y sumamente difíciles de discernir. Aquí pueden ustedes ver la contramarca agrandada en la pantalla. Sede de la provincia fue lo que se usó para Chimborazo. Esta es una marca que se encuentra bastante en sellos. Es como las otras bastante difícil de encontrarla en lo que es cartas. Aquí hay un CD para la California, para Estados Unidos, 10 centavos, que ustedes pueden ver justamente el tema de la contrabarca de escuelas. Encontramos también este tipo de papel para la colecturía de rentas fiscales, que está pagando un impuesto, un porcentaje sobre un impuesto para papeles fiscales. Aquí también están usándose ya este tipo de marcación. Tenemos esta que se encuentra en estampillas, la de León, no se ha encontrado en lo que son sobres todavía, y lo que son estampillas también es muy, muy difícil de encontrar. Es interesante saber por qué fueron tan disímiles, el por qué fueron tan diferentes. Parece que a libre albedrío de cada una de las provincias el hecho de la confección de cada una de estas marcas. Este es un sobre con mucha historia, muy difícil de encontrar, un sobre que estuvimos detrás de él durante muchos años, hasta que finalmente lo logramos conseguir en la época, alrededor de hace 15, 20 años, Esmeraldas, muy claramente la marcación Esmeraldas, ahí arriba, 1908, 10 centavos, enviado a Búfalo. Muy, muy difícil de conseguir este tipo de sobre. Y este es, yo creo que si no el mejor, quizás de los dos, tres mejores de la colección, son nada más y nada menos que un sobre tricolor con el 5 centavos, el 2 y el 3 centavos, para un marcaje de 10 al exterior para menos de 15 centavos, Búfalo, la Hacienda Company, justamente con la contramarca escolar de Esmeraldas y también el cancelador de Esmeraldas. Cabe resaltar que no hay que confundir el cancelador con la contramarca. La contramarca es una cosa al momento de la venta del sello, contramarca de seguridad, y la cancelación es totalmente otra cosa. Siempre tenían que ir las dos. Acá tenemos también otro sobre con unas estampillas de esmeraldas en el 20 centavos. Ustedes pueden apreciar aquí. Arriba sellos fiscales y aquí abajo la estampilla, en donde tiene una cancelación, y abajo se puede divisar claramente la contramarca de esmeraldas. Este es una de enero, es una del oro, en donde dice N de enero, 1908 me parece. Estas estampillas son muy raras y no se diga sobres. Uno de los sobres más bonitos también, fue una adquisición reciente, hace unos 2 o 3 años, en donde tenemos el sellado Machala, que llama la atención porque tenemos un sello en el ángulo con el sellado Machala, ustedes pueden ver, y el otro prácticamente no se ve, no se puede ver acá a la parte izquierda. Ambos son de Machala, enviados en diciembre 27 de 1908. Prácticamente es uno de los últimas fechas en vigor de lo que son los incendios, por decirlo así. Tenemos consejo escolar de Ciudad Machala, que es muy rudimentario, muy rústico, entonces prácticamente pasa desapercibido para las personas que no conocen mucho del tema. Este es un sobre muy bonito también.
Este es el de Guayas, es de lo más común, de lo menos difícil, por decirlo así, a pesar de que también manifiesta rareza las estampillas, pero se encuentra bastante en lo que es cartas postales y en lo que es sobres, se encuentra bastante. Aquí podemos ver dos, uno sobre otro, justamente en una tarjeta postal a París. Este se daba en un bloque de 4, en todo el centro del bloque de 4, llevaba esta contramarca. Ustedes pueden verla, está siempre en el ángulo, que otra tarjeta postal marcaba 3 centavos para el exterior. Justamente los de Goya son los que más se encuentran y podemos discernir, aquí hay también de 5 centavos, otras tarjetas, y en lo que es correspondencia interna también era obligatorio el uso de la misma, no solamente al exterior. Entonces pueden ver, el de arriba es al exterior y el de abajo es a Quito. Acá tenemos más ejemplos en una carta sencilla al exterior arriba, 10 centavos, y con el correspondiente pago del registrado en la parte de abajo. Un peso pesado ya, 20 centavos, muy interesante. Bonita esta Anápoli, registrada también, en donde se puede ver ligeramente en el ángulo superior izquierdo la contramarca de 1907 de Guayaquil. Este es un sobre muy bonito, enviado a Hamburgo. Justamente yo lo compré en Hamburgo, en una casa filatélica hace alrededor de unos 20 o 25 años, en donde es interesante ver que hay un sello que no tiene la contramarca, que es el sello de un centavo. Entonces es un ejemplo típico en donde podemos ver que se usaron franqueos mixtos, con no solamente, no solamente con la contramarca, sino también sin la contramarca. Así que quizás la prohibición no fue tan seguida por los empleados del correo. Este parece que es un sobre filatélico, pues debido a los colores, debido a la variedad de sellos, debido a la cantidad puesta y la correspondencia POPE, ¿no? Que carga muchas veces sellos franqueados filatélicos. El misma contramarca en lo que respecta a revenues, a fiscales. Tenemos finalmente una marca de Imbabura, que es muy interesante, muy bonita, se encuentra en sobre también a veces, y esta de Loja, que es muy difícil de encontrar también, es en 4, es muy similar a la de Guayaquil, la de Guayas. Esto es en los ángulos de bloques de 4 en donde se encuentra repartido cada uno en las esquinas de cada uno de la serie. Tenemos finalmente los ríos y en dos variantes, con de la provincia al centro y con una línea horizontal, la segunda variante. Otro de los sobres más raros de la colección, justamente para Motu, Napoli, donde podemos ver también, si apreciamos de cerca, las contramarcas debajo de los matasellos, donde claramente nos dan el designio que es un sobre totalmente genuino y muy difícil de encontrar. Acá tenemos 10 centavos en lo que es el franqueo para un sencillo al exterior. Tenemos otras dos de esta misma de la provincia, de Los Ríos, dos sobres muy difíciles, muy bonitos, con el típico 10 centavos de franqueo cada uno de ellos. Y acá podemos ver, igual de la misma manera, de lo que es Baba Hoyo con la contramarca abajo, enviado a los Estados Unidos. Esto es para el Consejo Escolar de la provincia de Los Ríos, con su capital Baba Hoyo, una ciudad costera en la época muy pequeña, pero muy importante por el tema de la exportación de cacao del Ecuador. Está justamente con el registro y está con el matasello como debe de ser matasello y contramarca enviado a Washington. Muy impresionante, pagando 30 centavos, que es el rate de la carta certificada. En Manabí, en Puerto Viejo, tenemos estos sellos son auténticos y que tienen las matasello pluma de Calceta, que es una ciudad de Puerto Viejo. Estos se matasellaban durante esta época pluma con la palabra Calceta, un pueblo muy pequeñito de la provincia de Manabí. Y acá tenemos también, esta es la estrella de Manabí, un sobrecargo, un matasello muy bonito, y abajo se puede ver lo que son las contramarcas de rigor. Uno de los sobres más bellos también, en donde tiene justamente una mezcla, es en donde tenemos solamente el sello central con la contramarca, los otros sellos no la tienen, y los de la izquierda tampoco la tienen, con el Manabí de Puerto Viejo, levemente
se puede apreciar en el centro esta marca. Acá tenemos la parte posterior, otro sobre muy interesante. Este es un sobre de duelo. Aquí están los fiscales y Consejo Escolar de Manabí para lo que es el envío de este sobre a Búfalo, desde Manabí, una zona costera del Ecuador. Tenemos el otro de Puerto Viejo, que está en Manabí. Esta es la otra ciudad importante de lo que es la provincia de Manabí, en donde no se han detectado sobres. Tenemos finalmente una contramarca con estrella, donde se encuentran los fiscales. Tampoco se han detectado sobres. Este es el que hizo en Quito. En Quito fue uno de los más burdos, uno de los más, o quizás uno de los más falsificados, porque se encuentra muchísimo con letras rojas muy fuertes, pero los sobres son muy difíciles de encontrar también y las materias son similares. Aquí habría que hacer una investigación para investigar si es que el matasello está debajo el matasello está encima de la contramarca. Es difícil porque la tinta roja muy fuerte, pero podríamos ahora aplicar técnicas modernas para mirar la originalidad de este sobre. Aquí el 1 centavo no está contramarcado, esto fue enviado a París. Otro sobre desde Pichincha, 1907. Y aquí tenemos una tarjeta postal para Nueva York. Este es un sobrecargo, es una contramarca que iba en una pareja de sellos, cubría 2 sellos. Y tenemos esta que es de Tungurahua, que se acordarán ustedes era la D en Tungurahua para el tema de incendios. Ahora es una cosa que tapa totalmente la efigie central de los sellos. Y uno de los sobres también que puede catalogarse dentro de los 3, 4 mejores de la colección es este sobre que ha sido multado, en donde fue aplicada la multa a su ribo, 10 centavos, y tenía el sello de 1 centavo contramarcado. Este ya sale con lo que es la siguiente serie de 1909 de la Exposición Nacional. Entonces se puede decir que es un franqueo mixto en donde ya se ocupa la nueva serie en este caso. Este es el tema de este último sobre. Básicamente una conferencia en donde hemos visto un pantallazo general de lo que pasaba en Guayaquil con el tema de los incendios, el tema este de la recolección de fondos para la reconstrucción del mismo, en las escuelas también. Tenemos un agradecimiento que hacerlo hacia Diego Vázquez, ya que la mayoría de las piezas mostradas acá ya no me pertenecen, son obra de Diego, está en muy buenas manos. Él es el dueño de la colección que hemos mostrado. Muchísimas gracias a él y a haberla compartido es un placer para mí y que ustedes me hayan escuchado, haber compartido su valioso tiempo también un placer para mí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paul. Muy bien, Sí. Paul. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno, Paul. Gracias, colegas. ¿Algunas preguntas para Paul? Jorge. Sí, hola Paul, muy interesante la charla. Me quedó una duda al principio. Cuando mostraste la parte histórica de cómo se trasladaba la correspondencia, ¿en qué medio se transportaba en ese momento? Bueno, aquí se hacía a lomo de burro, la subida a la cordillera era a esas épocas a lomo de burro y sobre todo en las épocas de verano, porque la época de invierno, la época de lluvias era prácticamente imposible en lo que respecta a la subida a través de Bahoyo, que esa época era bodegas, hacia lo que es la sierra ecuatoriana, era muy difícil, era solo lomo de burro. Lo que era hacia las provincias costeras norteñas, como por ejemplo Esmeraldas, frontera con Colombia, se realizaba a través de veleros por el Océano Pacífico. Y lo que es Ancón, también como pudimos ver, también que es una isla al frente de Guayaquil, se hacía a través de la Pacific Steam Navigation Company. Pero lo más difícil era el transporte en la serranía, ¿no? Para la cordillera, la subida era lomo de burro. No habían caminos en aquella época. Paul, una consulta.
siendo tan variados los resellos estos de incendios, me imagino que habría algún procedimiento que las oficinas tenían que comunicar a la administración central de cuál era el resello que usaban, porque de otro modo las que se robaron les podían poner cualquier cosa y también podían circular sin ningún problema, ¿no? ¿Cómo hacía el correo, la organización postal, para realmente verificar que el resello era originario de quien decía era la estafeta que enviaba? Muy buena pregunta. Fíjate que en el tema de lo que es la historia de la filatelia ecuatoriana y los detalles de todos estos temas, ha habido muy pocos estudios. Teníamos a Gonzalo Hurtado Skokovic de Guayaquil, que él hizo un catálogo muy bueno de incendios y contramarcas. Se basaba un poquito en los matasellos, investigando un poco los matasellos que veía en las cartas o los matasellos que veía aplicado a la contramarca, y de ahí sacaba deducciones. No creo que se haya ido a bibliotecas o archivos. No tenemos catálogo realmente un compendio de leyes que nos den todos los detalles de cómo tenía que actuar cada provincia, qué días era la emisión, cuántos sellos fueron contramarcados, de qué fecha a qué fecha. No existía eso. Ahora últimamente, con esto del Internet y con que las bibliotecas ya están en Internet y con que los registros oficiales ya están en Internet, se puede un poquito sacar conclusiones. Por ejemplo, Meneses, en la revista El Coleccionista Ecuatoriano que les tomé la foto, nos da una idea de por dónde puede haber un artículo, un registro oficial, se puede investigar este tema. Pero antes era muy difícil, no había quien, o posiblemente no era difícil, pero no había quien haga esa investigación en las bibliotecas, los registros oficiales. Ahora últimamente, como está ya todo en el Internet, ya se puede ir buscando. Como les mencioné, parece que Juan Pablo ha investigado, ha seguido la pista este tema de Meneses, ahí en su blog de Actualidad Filatélica una noticia sobre el tema de lo que es consejos escolares, que no estaba tan estudiado. Incendios ha sido un poco más estudiado, pero igual, cosas generales, de qué ley fue, el porqué de la ley, el de Faro hizo una nueva ley, la política del reglamento, qué fechas empezaron a lanzarse y qué fecha ya empezó a caer la obligación para que haya la contramarca, diciembre de 1907 en lo que es las escuelas, y más o menos, básicamente, generalidad total de lo que se ha empezado a investigar los últimos 3, 4, 5 años, te digo. Pero llegar a ese punto de saber cuántas contramarcas, qué contramarcas, por qué las contramarcas, qué quiere decir cada letra de las contramarcas, por qué ponían D en Tungurahua, por qué ponían en Quito esa fecha, 19 de julio me parece, por qué no se ha investigado y no existe reportes de eso en el tema de correos. No hay un archivo en los correos que te permite indagar, como he escuchado aquí a colegas argentinos o a colegas de otros países que tienen catálogos, muchísimos catálogos totalmente sofisticados y con mucho detalle. En el Ecuador son más que nada investigaciones de campo en base al material que hemos logrado conseguir en subastas, en base a lo que uno ve, pero no tanto en base a leyes, reglamentos publicados o que se ha encontrado de los correos. Ok, gracias, Juan. En las órdenes. ¿Otras preguntas o comentarios por ahí? Sí, tal vez solo un comentario complementario al que hizo antes Paul, de la pregunta de cómo era el transporte. El transporte entre la costa y la sierra, el primer ferrocarril que cruzó la cordillera terminó en 1908. Y entonces la razón de la que hablaba antes Paul, de que el transporte era solo en verano y a través de mulas y otros animales, carretas y demás, era solamente en una época específica y sobre ciertos puntos que había mayor facilidades de acceso entre la costa y la sierra y viceversa. Y referente a eso, la dependencia o digamos la ventaja de la parte de la sierra de Ecuador a entrar por Piura en el Perú era estratégica, pero también tenían la posibilidad de hacerlo por Colombia. ¿Se lo podían hacer por Colombia también o no? Para la entrega de correspondencia o qué sé yo, otro tipo de cosas que tenían que llegar. O sea, era más fácil llegar a Colombia porque seguía siendo, Claro, digamos,
por medio de la sierra que hacer el cruce de cordillera. El problema era el cruce de cordillera, que era más retador. Pero llegado a Colombia y tratar de salir al mar, igual por la distancia, No tampoco había era forma, posible. ¿no? ¿Otras preguntas por ahí? No sé si Samir sabe un poco más del porqué de los incendios, del porqué de las construcciones precarias, de los tantos incendios que sufrió Guayaquil. ¿Tienes alguna cosa que podrías acotar del tema de incendios, Samir? Cuando realmente la ciudad de Guayaquil sufrió siempre de temas de incendio, primero porque en sus primeros años de asentamiento se hicieron en una zona pantanosa y en la montaña, en el cerro, el único cerro que había en la ciudad, que era el del Carmen y el Cerro de Santa Ana. Cuando comenzaron a crecer en las partes bajas, era todo pantanoso y se hacía sobre mismas casas sobre manglares con madera de manglar. Era muy volátil y no existía ningún sistema de compañía de incendio o de bomberos para solucionar los problemas. Además teníamos la brisa de marina que llegaba a través del río, que hacía que el fuego en una pequeña casa se propague por toda la ciudad o la pequeña ciudad que había. Siempre fue un problema eso, ¿no? Y a pesar de todas esas desventajas, Guayaquil era un puerto estratégico, pues. Siempre fue un puerto estratégico porque nosotros teníamos de la costa, Guayaquil fue el astillero para la flota española, ¿no? Claro. Aquí se hacían sus navíos y se reparaban también. Entonces era muy estratégico por la ubicación. Nosotros no teníamos, era una ciudad que no da directamente al mar. Nosotros para que lleguen a la ciudad de Guayaquil tenían que entrar primero por algunos kilómetros pues, de un brazo de mar que se llama, pues que es el estero. Entonces eso lo hacía más estratégico porque antes de que lleguen a la ciudad ya eran divisados y controlados, ¿no? Y ya estaba pues, la gente preparada para defenderlo. Una preguntita. Cuando Paul mostraba las estadísticas, me sorprendió mucho la reducción de la población después de algunos incendios. ¿Eso era porque se producían grandes migraciones o realmente había muchos muertos también en medio de esos catástrofes? No, sí, moría mucha gente. muertos, sí. Aquí les muestro, por ejemplo, un libro muy bonito que se llama Guayaquil Ibérico, que fue escrito por nuestro colega filatelista Melvin Hoyos Galarza, que ha dado conferencias aquí, nuestro vicepresidente de la Asociación Filatelia Ecuatoriana y presidente del comité organizador de SFIGUA, que pronto nos tendrá en Guayaquil, Dios mediante. Él en este libro, Guayaquil Ibérico, hace algunas acotaciones sobre los devastadores incendios con las salvedades de pocos sobrevivientes y ha sido algo increíble lo que ocurrió en la ciudad de Guayaquil. Así es. No tenían mucho lugar para dónde salir la gente. Como les dije en un principio, esto era una ciudad muy pequeña rodeada de manglares y esteros. Y era muy difícil poder salir cuando había un incendio. No había escapatoria, ¿no? Entonces la gente quedaba encerrada entre el fuego y moría por cantidades. Realmente impresionante, ¿eh? Sí. Ahora, sin embargo, podría decir algo, ¿no? La ciudad de Guayaquil, ahora el cuerpo de bomberos de la ciudad de Guayaquil es uno de los más importantes del país, ¿no? Muy bien manejado, ha crecido muchísimo y se ha replicado en las demás ciudades del país la estrategia de cómo se estaba manejando el cuerpo de bomberos. Justamente por toda esta historia que hemos tenido en la ciudad, ¿no? Y en esa época, digamos a principios del siglo XX, ¿cuál era la ciudad más cercana a Guayaquil? Bueno, de las importantes, Cuenca, ¿no? Cuenca. Ese ya tenía su importancia en aquella época ya Cuenca, ¿no?
y la conexión por tierra entre Guayaquil y Cuenca en ese tiempo era A fácil. través de la UCI, también, no, también tenía que subir la cordillera, pero Claro, y también, no tanta pendiente como para acá, pero O para obvio, Quito, ¿no? ni por sí. claro, y una de las ciudades importantes, bueno, de las más cercanas a Guayaquil en aquella época estaba Riobamba, que era una ciudad importante políticamente, digamos. Ahí se concentraba la parte de gobierno hace muchos años atrás, antes de que sea Quito. Y era el mismo desafío subir la cordillera para llegar y accesar esta. Pero, por supuesto, Wow. por supuesto. Y cruzar la cordillera hasta ahora podemos decir que es un desafío, ¿no? Son vías muy peligrosas. Esa época las carretas movidas por mulas eran las que llevaban las cosas y también, como dice Diego, ya el tren estaba en sus primeros movimientos, 1908, pero no hemos encontrado correspondencia contramarcada con consejo escolar enviada por el tren. Están las contramarcas también supuestamente a ser utilizadas en ferrocarril en 1902 de incendios, pero no existen cartas, así que dudo mucho que haya sido realmente utilizado como subida para la cordillera, a pesar que en 1908 ya existía, ¿no? Claro. Hasta el día de hoy son accidente tras accidente, las vías Quito-Guayaquil. Algunos de los que están presentes creo que ya han dado la vuelta por ahí. Aldo Samamé ya ha dado la vuelta por ahí. Son apenas muy pocos kilómetros, pero son 2 horas y media de curvas y pendientes, bajas prácticamente de 2.800 metros, ¿no? A cero. Entonces Al sí, nivel es del mar. hasta ahora, al nivel del mar, sí. ¿Otras preguntas o comentarios? No veo a nadie más. Una pregunta final. Yo también cuando descubrí esas estampillas, yo pensé que eran, hace muchísimos años, pensé que eran, pues, esto, las habían usado 2 veces, porque parece matasellos, ¿no? Para quien no conoce, Correcto. eso es un matasello. Y más yo estaba convencido que eran matasellos, porque como mostraste hoy, no era que lo ponían sobre una estampilla, podía ser por 2, 3, 4 y todo ese tipo de cosas. Esas mismas barcas, ¿alguna vez se usaron como matasello o antes o después? ¿O esos resellos o solamente fue ese uso único? ¿Se encuentran en otros documentos? ¿Cómo es la cosa? Eh, Posteriormente no he visto yo, posteriormente ya no se encuentran. Parece que no sé exactamente cómo fue, si las emitían y las vendían, en gran cantidades, o si las hacían semanalmente para usos. Es posible que haya sido Sobre restringido demanda. sobre demanda porque no se encuentran grandes stocks en nuevo, ¿no? O sea, las que se encuentran lo que se encuentra más en nuevo a veces son los timbres fiscales, pero eso pienso que fueron adquiridos por los filatelistas de la época para estoquearse, pero lo que son sellos de regulares no se encuentran mucho nuevo tampoco. ¿No? Y pliegos obviamente de repente no se conocen tampoco. Pliegos se han encontrado últimamente del tema fiscal, así grandes bloques que pueden haber sido estoqueados por algún filatelista, pero no se conocen del tema de lo que son los hombres ilustres de la serie con los personajes. Ok. Bueno, suena como bastante desafío entonces para realmente Sí, saber qué cosas. más que nada sobres, ¿no? O sea, hacer una colección de historia postal únicamente con sobres es un gran desafío, es Es muy, bravísimo, muy sí. difícil de conseguir. Bueno, Tal vez, Paul, bueno, felicitarte, que no lo hice al principio, Paul, por la presentación muy buena. Tal vez comentar del hallazgo o de la compra que se hizo de una colección ex Ferrari. Sin embargo, ahí hay una mezcla de resellos buenos y otros que no tanto, ¿no? Sí, bueno, eso fue el 2013, hace 7 años, en donde logré comprar en Felman una colección de un suizo que vivió en Ecuador, en el sur, en Azogues. Él coleccionó muchísimo y bastante bien. No perteneció a ninguno de los clubes ni expuso tampoco. Se manejó de los años 20 a los años 40 más o menos, señor Corans.
Este señor, aparte de ser arqueólogo, se movió mucho coleccionando estos sobres y puedo decir un 60% de estos sobres de esta colección de Diego salieron de ahí y también salieron de otra subasta importante que hubo en Europa en donde logré comprar yo también alrededor de 20 sobres. Me peleé con un ecuatoriano, que finalmente fue Diego, no sabía que era él, pero nos peleamos los dos por esos sobres, yo los gané. Y finalmente, uniendo esos sobres de Europa, formamos como 60, 70 sobres y toda la colección ahora la tiene Diego. Hicimos un intercambio por sobres de la primera emisión clásicos y él se quedó con el conjunto de Conans y con el conjunto de Europa. O sea, estos sobres son sobres que si es que salen por ahí una subasta, no salen con una base alta porque no los conocen mucho. Salen con base baja, pero salen una vez cada 10 años, cada 20 años. Entonces, y si alguien conoce, bueno, se trepa el precio. Pero son muy difíciles de encontrar realmente. Y lo bueno es que ahora tenemos solamente consolidado todo en una persona acá, ¿no? Entonces ya no hay la competencia esa y se puede seguir creciendo con esta bonita colección. Claro. Y Sí, eso es... no hay mucha gente que colecciona sobres con este tipo de timbres porque es muy difícil conseguirlos, ¿no? Claro. Y ese fenómeno es interesante y siempre me llama la atención, ¿no? Que muchas veces se juzga, volviendo al juzgamiento, que van a tener 3 días de eso, muchas veces se juzga importancia, rareza, todo eso, pero muchas veces se confunde rareza con oferta y demanda. Estas cosas, si son realmente raras, no son caras, pero no son caras para quien no las conoce, porque quien las conoce obviamente está dispuesto a realmente buscar porque no lo hay. El otro día vimos unos sobres pues espectaculares, ¿no? Del siglo XX. ¿Cuántos sabrán de eso? 1, 2. Quién sabe, pero es cuestión de hacerlo conocer como todo, ¿no? Una vez que ya hay más de 2, ya la cosa cambió. Más de 2 coleccionistas atrás de ellos. Bueno, también para eso son estas charlas, ¿no? No solamente Exacto. para los clásicos ni para las cosas, las joyas de las joyas, sino para ir haciendo un pantallazo de todo lo que podamos ir agregando, ¿no? Así es, eso es lo importante. Claro, y hay algo también. Cuando aparece alguna pieza, así no tenga mucho valor comercial, si deseas tenerla y la otra persona no quiere deshacerse de ella, normalmente hace que uno puje y ofrezca un valor alto con tal de tenerla. Así Entonces es. muchas veces eso lo hace mucho más valioso. Así es. Todos hemos pasado por eso, ¿no? Me identifico. Ese es el bautizo a conciencia, le llamo yo. Uno sabe que tiene que hacerlo, pero sale así. Bueno. Es que el que no lo ha hecho no es un coleccionista prepa. Cierto. Esa es una buena observación. Digamos, es un nivel de progreso, ¿no? Si uno Así ya pasó eso, ya significa que está andando por el camino correcto. Estás a otro nivel. Así es. Buena observación. Bueno. Listo, amigos. Como no veo a nadie más ahí, con eso, Paul, nuevamente, muchas gracias. No, a las órdenes y para muy simpática para presentación. Esperarlos en Guayaquil, en lo que es el tema sí. de la Esfigua. Vamos a tratar de hacerla el 2021 o 2022. Samir les podrá dar más noticias con Melvin Hoyos cuando tengamos ya más información. Están todos invitados a conocer el Cerro Santana, a disfrutar de los restaurantes como son ahora y que conozcan cómo ha cambiado la ciudad de Guayaquil, un paraíso, sinceramente. Están todos invitados a Esfigua, empezando por Reinaldo Macedo, invitado a Esfigua. No se olvide, aquí estamos sus hermanos esperándolo a usted, así como a todos ustedes, hermanos latinoamericanos, al maestro Luis Fernando y a todos los demás, a Roberto Cravero, a todos, Henry, Alfonso y bueno, los que estamos siempre aquí, esperamos vernos ya en Guayaquil el 2021 o el 2022, todo depende de la alcaldesa, todo depende cuando ella decida, le dé el visto bueno a Melvin Hoyos. Si fuera por Melvin Hoyos lo hace ahorita en enero, pero obviamente no se va a poder, hay que esperar un poquito más. Y permíteme acotar algo. En el momento que nos invitas, seguro que estamos en Guayaquil. Eso sí. Permíteme acotar algo lo que dijo Paul.
Están cordialmente invitados todos a la ciudad de Guayaquil. En el momento que sea el EXFIGUA, se avisará pues las fechas una vez que esté autorizado por parte de la alcaldesa. Y yo personalmente me comprometo, todos los compañeros de mi oficina filatélica que vengan a la ciudad de Guayaquil, de hacerlos pasar por un tiempo agradable y que conozcan la ciudad, todas las maravillas que tenemos ahora y cómo hemos progresado. Fantástico, ya estoy haciendo maletas entonces. Véngase, véngase. Bueno, gracias por eso. Y el día de hoy...